Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que le den like al video y que activen su campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, la devuelvas al universo con mucho amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También los quiero invitar el día de hoy a hacer una oración por todas aquellas personas que están sufriendo algún tipo de dificultad con relación a la salud, a la economía, a su amor, a su corazón, cualquier tipo de dificultad, hagamos una oración por ellos. Hazla tú en tu corazón, si deseas, si lo quieres, puedes escribir algo en los comentarios y si no, pues lo haces en silencio en tu interior. Bueno, muchísimas gracias por esto. Vamos a comenzar la lectura con mis queridos amigos y amigas de Géminis que se encuentran en una relación en este momento. Vas a pensar en esa persona especial que tú tienes mientras yo barajo las cartas, a ver qué te aconsejan, qué te dicen las cartas. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa esta persona especial por ti. Aquí ya salió la primera carta. Esta persona de entrada se está sintiendo solito o solita en este momento. Se siente muy sola. Ahora vamos a sacar las otras cartas para no llegar a conclusiones apresuradas. Bueno, estas cartas de acá arriba son las cartas que me dicen lo que esta persona piensa y lo que quiere de ti, y las de acá abajo, las cuatro de acá abajo, es lo que a ustedes les espera como pareja. Es una persona que se está sintiendo bastante solo o bastante sola, que ha esperado muchísimo de ti y que está esperando mucho de ti en este momento, como persona y como pareja. Dice que esta soledad que siente en este momento la está poniendo a dudar, la está poniendo a decir, bueno, ¿será que sí yo estoy, sí yo puedo esperar algo bueno de esta persona que como que no me acompaña, como que no está conmigo en este preciso momento? Eso se lo pregunta a ella y eso te lo pregunto yo. Es algo que a esta persona le ha puesto ansioso, depresivo, deprimido. Y esta persona especial contigo está pensando cambiar inclusive de estrategia para volverte a conquistar o reconquistar. Está pensando en darte algún detalle, no sé, alguna cena, algún regalo, algún detalle, alguna otra cosa, un viaje, lo que sea, para reavivar con ustedes el amor. Se siente bastante sola esta persona. Vamos a ver lo que les espera a ustedes como pareja. Como pareja, a ustedes, la verdad, si esta situación que siente, esto que siente ahora tu persona especial, no les va a ir nada bien en la pareja. Si ustedes no se unen como pareja en este preciso momento, la relación se ve definitivamente en un peligro de romperse. Tal vez deberían hacer algún viaje o darse un tiempo definitivamente como para estar ustedes dos juntos, los dos solos, y ver qué realmente lo que pasa con su relación y poder tomar una decisión bastante acertada para cualquiera, para los dos, y que no los afecte a los dos, ¿ya? Porque podría darse alguna cuestión de infidelidad si esto sigue de esta manera. No te estoy diciendo que esa persona te vaya a ser infiel o que tú le vayas a ser infiel. Podría darse que cualquiera de los dos lo sea, ¿ya? Si sigue esta situación de que tu persona especial se sienta como tan solo o tan sola. Deben ser prudentes con lo que te estoy diciendo porque los problemas podrían hacer fracasar la relación de ustedes. Vamos a ver qué consejo les dan los angelitos a ustedes como pareja en este preciso momento. Bueno, acá se me quedaron unas cartas y eso es trampa. Entonces ya las cogí y las vuelvo a barajar. Vamos a ver qué les dicen los angelitos a ustedes dos como pareja en este preciso momento. Mira, obra con humildad. Em, o sea, para reconocer que uno tiene un error, que uno ha cometido un error, tiene que ser la persona muy, muy humilde, porque no, a veces no es fácil. El orgullo a veces nos lleva a cometer errores y no poder aceptar nuestros errores. Entonces, a los dos los invita a ser más humildes el uno con el otro y bajar las armas.
esa otra carta te dice fecunda al mundo con tu amor. Entonces, si realmente tú amas, tú quieres a tu pareja especial, a tu persona especial, demuéstraselo. Demuéstraselo con el apoyo, demuéstraselo con detalles, si realmente la amas y la quieres, y llena tu relación del amor que los dos se merecen el uno del otro. Esa persona especial a ti te quiere mucho. Es una persona que realmente te quiere. Bueno, ahí está tu decisión, la que tú quieras tomar. Bueno, vamos a ver en este momento para mis queridos amigos de Géminis que estén solteritos o solteritas, a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, vamos a preguntar qué consejo me les dan los guías espirituales a través de las cartas. Ya saben que ellos hablan a través de las cartas y yo simplemente interpreto lo que ellos me dicen en este preciso momento. Bueno, lo que tú estás pasando ahorita en este preciso momento son las cartas de acá arriba y lo que te espera en un futuro bastante cercano a ti, mi querido amigo o amiga de Géminis, que está solterito en este preciso momento. Mira, al parecer tú tienes ciertos problemas legales con alguna persona o alguna empresa o alguna entidad, que esto se va a resolver de una buena manera. Vas a salir adelante. Si eres tú el que tú han sido injustos contigo y te deben algún dinero y lo estás reclamando, bueno, vas a poder reclamar ese dinero y es un dinero al parecer bastante considerable que te va a traer mucho, o sea, mucho bienestar a tu vida. Y si tú eres la persona que está debiendo ese dinero que le debe a alguna otra persona y te lo han cobrado por forma legal, van a llegar a un acuerdo que va a ser muy satisfactorio para ti y vas a poder descansar de esta situación. Ahora vamos a ver qué te espera a ti en tu futuro, más bien cercano. Mira que va a haber alguien que te va a querer proponer algo que no es muy bueno, que no es muy ético. Puede ser alguien de Tauro, Virgo o Capricornio, signo de tierra, muy, muy materiales, muy materialistas. Y esta persona te va a mostrar como una ganancia muy grande, pero esto realmente no te conviene. Es algo que te va a traer muchísimos problemas, muchísimas dificultades, inclusive ¿cómo te digo?, de asuntos legales, ¿ya? En cuestión de tus relaciones, ten mucho cuidado con de pronto la persona que tú vas a conocer en un futuro no muy lejano. Es alguien que te va a confundir muchísimo. Es alguien con quien tú vas a estar realmente confundido y no vas a ver para nada las cosas claras con esta persona y muy seguro te va a ser infiel esta persona, te va a tener totalmente engañado o engañada. Las demás personas se van a dar cuenta, pero tú vas a estar como con una venda en los ojos. Entonces, primero conoce a la persona con la que te vas a involucrar y después inicia una relación. Eso no quiere decir que nunca vas a volver a tener una relación por el miedo de que te van a engañar. No, pues uno se puede arriesgar, pero también siendo sabio y siendo prudente. Bueno, ¿qué te dicen los angelitos en este preciso momento? Mira, que tengas mucho cuidado con las cosas que realmente sean razonables. Dice, la razón te hace fuerte. Mira que uno a veces le ofrecen cosas que parecen totalmente fueras como salidas de la realidad y que ganancias del 10.000%, cosas así. Eso realmente no tiene ningún piso, no tiene ninguna cosa justa ni legal, definitivamente. Entonces, mírate por lo que sea razonable. Guíate por eso, pues, realmente. Dice, fortuna en los viajes. Mira, maravilloso. Vas a hacer un viaje, ya sea tu interior, tu persona, tú mismo, de la cual vas a ganar una estabilidad en todos los sentidos. Te vas a transformar en otra persona totalmente diferente si tomas la decisión de hacer un viaje hacia ti mismo, hacia tu interior. También hay un viaje o unos viajes los cuales tú vas a emprender y vas a encontrar tal vez esa persona que tú tanto esperabas realmente, la que tú realmente necesitas, o vas a encontrar un trabajo o un negocio, algo que se te va a prender un bombillito y en lo que tú vas a poder salir definitivamente adelante. Bueno, en este momento vamos por mis queridos amigos y amigas de Géminis que preguntan por su economía en este preciso momento.
Bueno, en este preciso momento, bueno, saquemos todas las cartas, las 4 primeras son por las que tú estás pasando en este momento y esta otra carta es lo que a ti te espera. Es lo que a ti te espera y el consejo que te dan tus guías espirituales. En este momento tú estás pasando por un momento de un crecimiento en lo económico bastante bueno. Estás teniendo unas ganancias muy, muy por lo superior de lo que tú realmente esperabas tener o llegar a tener con este negocio o con esta inversión que tú estabas haciendo y eso a ti te tiene súper contento, te tiene súper bien, o sea, estás que le cuentas a mil vientos, a todo el mundo, lo súper bien que te está yendo. Pero yo te quiero decir que debes tener bastante prudencia acerca de esta ganancia tan buena que tú has tenido, ¿ya? No todo el mundo se alegra de lo que a uno le va bien y no todo el mundo lo escucha con buenos oídos de decir, ah, sí, tan bueno que le fue, sino que, a ver, tan bueno que le fue, a ver qué ganancia puedo sacar yo al respecto de esta situación. Al parecer tú no ves las cosas como muy claras en qué invertir o cómo hacer con esta ganancia tan inesperada que has tenido, esta ganancia tan buena. Yo te aconsejo que te asesores muy bien porque podría llegar a tus oídos alguien o algún negocio como muy fantástico que te podría llevar a pérdidas que no quisieras tener. Bueno, ¿qué te espera a un futuro más bien cercano? Tener, o sea, enfrentarte a los celos y a la envidia de las personas que ven que realmente te está yendo bien, bien, bien en tu situación económica. Mira que estas personas son personas que son bastante superficiales y que solamente piensan en su propia ganancia. Ten cuidado con estas personas. A la larga, en tu economía te dice que te sale la soledad. Te sale la soledad, que es esta carta, y no es algo totalmente, o sea, no es algo negativo en esta situación. Esta carta te está aconsejando de que mejor no te asocies con nadie, de que mejor si vas a hacer un negocio, que no tengas socios en este momento porque no te conviene. Ya, ten mucho cuidado con las personas que están a tu alrededor y rodea de las personas que realmente te quieren y que estaban contigo antes de tú tener dinero, antes de tú tener ganancias, que esas personas estuvieron contigo cuando estabas mal, no con aquellos amigos, supuestos amigos o amigas que surgen de la nada cuando una persona está bien. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este preciso momento. Bueno, este angelito te dice, cumple los deseos de tu corazón para conocerte. Si tienes muchas dudas de en qué invertir este dinero que hayas podido ganar, en alguna inversión o de alguna herencia o algo así, algo que tuviste una ganancia inesperada, mira que cuando tú cierres los ojos y digas, yo me veo haciendo esto, y te ves feliz, te ves contento, te ves ganando, eso es lo que el corazón te aconseja hacer y lo que tus guías espirituales te aconsejan hacer. Mira, la victoria te dará paz. Mira, a la larga de cualquier dificultad, de cualquier problema, que tú tengas, ya sea para invertir este dinero, para alejar a estas personas, mira que realmente vas a llegar a un momento en el que el dinero no va a importar tanto y que vas a poder disfrutar realmente lo que tienes con las personas que realmente amas y te aman. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Géminis, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les envío muchas bendiciones. Hasta luego.